Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bonito verlos acá. Quiero agradecer a Ana por este espacio. Estoy toda nerviosa. Agradecer a Ana por este espacio. Para mí es súper bonito y significativo poder estar compartiendo acá con ella, por lo mucho que la admiro como profesional, como mujer, como artista, como activista. Entonces estoy muy contenta. Y bueno, hoy vamos a hablar de En Crecida, Arte Nunca Confinado. Eh, la anécdota, una pequeña anécdota, nosotros estuvimos en la inauguración en Univalle y ese día se había ido la luz, universidad pública, y fue muy bonito como todas las velas y cómo ambientaron y sintieron que eso hacía parte también de la misma creación y de lo que es también la colectiva La Crecida. Entonces fue un espacio muy bonito. ¿Te presento? Sí. Bueno, yo creo que ya la conocen, pero bueno, Ana es investigadora, es profe de Univalle, con máster en Teatro y Artes Escénicas y doctorado en Estudios Teatrales, de lenguaje sensorial también. Y bueno, tiene este proyecto que se llama, de investigación, acción y creación, que se llama La Crecida. Y La Crecida es una práctica artística como forma de organización de la protesta social. Es un espacio donde se construyen dispositivos experienciales que habitan las memorias de semillas, tierras, alimentos, sus guardianes y creadores, y el encuentro recíproco y consonante con la naturaleza y nuestra mismicidad. Entonces, La Crecida, bueno, les spoileo un poquito el libro, es preguntarse ella como profesora de universidad, como académica, cómo puede ser la investigación y cuál es el rol de los artistas también, la investigación de los artistas con la comunidad, teniendo en cuenta que nosotros convivimos y estamos en un país donde la realidad social es muy difícil ignorarla, pero en la academia a veces se tiende, o eso es lo que tú digamos que cuestionas acá, se tiende a olvidar esta realidad social y a meternos como en esta pequeña burbuja. Entonces yo quisiera pues que nos empezaras hablando de eso, un poco de cómo tú percibes esto, y también cómo para vos es haber sacado de la academia, la investigación en la academia, a lo social, a la comunidad. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Qué emocionante estar en Bogotá y estar compartiendo este proceso, que fue un proceso que empezó en 2018 y digamos, nace de una urgencia política, social que estábamos atravesando en 2018. En algún momento va a llegar Camilo Melo, que es con quien creamos esta idea, pero digamos que políticamente Colombia en el 2018 estaba en un momento muy álgido y muchos artistas, no solamente artistas, sino activistas, odontólogos, hola, ¿cómo te va? Ciudadanos del común, estábamos buscando hacer algo, ¿no? Como podernos manifestar en los espacios públicos de alguna manera. Entonces nace como una urgencia de una colectiva muy grande de gente para poder salir a la calle y para poder sacar, digamos, las prácticas artísticas de la institución o de los museos o de los teatros, y que las prácticas artísticas no sean un fin, no sean un producto, sino que se conviertan en un medio, ¿no? Que permita organizar manifestaciones, que permita organizar los requerimientos y las necesidades de comunidades en territorio específicas, ¿cierto? Entonces digamos que ese fue como el nacimiento, y paralelo a eso pues hay una crítica que no solamente la ha propuesto yo, sino muchos artistas y muchos pensadores, no solo en Cali, no solo en Colombia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y es digamos una crítica a el arte como un pedestal, ¿no? Que está alejado de la realidad y que de alguna manera utiliza la realidad para tomar temas, ¿cierto? Y crear como experiencias artísticas, pero que no se inserta en ella, ¿cierto? Entonces de ahí vienen, digamos,
esta propuesta del artivismo o del arte activista, que es muy diferente a activismo artístico, ¿no? Porque en el arte, el activismo artístico, lo más importante es el activismo. O sea, el arte es un apellido del activismo, ¿cierto? O otras propuestas como el arte como forma de organización de la protesta social, que propone un catalán que se llama Marcelo Expósito, o las teatralidades liminales, de una cubana investigadora escénica que que vive en México y que propone esta idea de la liminalidad como un espacio, como un intersticio de encuentro, no solamente de las prácticas artísticas, sino de otros saberes, y no dentro de la institución como tal, sino en la calle con la gente, ¿cierto? Entonces, ahí hay una crítica frente a los procesos educativos, ¿no? Que digamos que las instituciones públicas que tienen carreras artísticas, pues tienen una gran responsabilidad en esto, ¿no? Y muchas veces pasa que estas instituciones lo que hacen es generar una burbuja en la que no permiten de pronto que estas mismas personas que se estén formando puedan conectar con esa realidad, que de hecho muchos de ellos y muchas de ellas venimos de esa realidad, ¿no? Venimos de esos barrios y venimos de esas otras lógicas que aparentemente el arte no tiene nada que ver con ellas, ¿no? Entonces empezamos como este camino de búsqueda con gente artista y con gente no artista, ¿no? Pero todos en la misma capacidad de crear desde un lugar heterárquico, o sea, no hay nadie que dirija, que diga usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, y desde un lugar anónimo, o sea, no es tan importante que yo lo firme, o incluso son prácticas artísticas que mientras más multiplicables sean, pues va a ser más interesante, ¿no? Un ejemplo pequeño, digamos, podría ser no sé, alguna práctica artística que hicieron en Argentina en la época de la dictadura, que es el siluetazo, que, bueno, habían tantos desaparecidos que lo que hacía la gente era encontrarse en las marchas llenar la plaza de pliegos y ponerse ellos en el pliego de papel y hacer figuras, ¿no? Como mostrando este montón de desaparecidos y pegarlos por toda la ciudad. Entonces, evidentemente son prácticas que son peligrosas porque se están metiendo, ¿no? Pues como a denunciar directamente lo que está pasando, y el artista no está pensando ni ir a festivales internacionales, sino directamente poder incidir en la realidad de aquello que está sucediendo en la ciudad, en la comunidad, en el territorio. Ahí más o menos como de dónde viene, ¿no? Ahí tú hablas precisamente del encuentro que hubo como con otras disciplinas, la fotografía, la danza, con las mismas comunidades, los saberes de las comunidades. Contanos un poquito cómo fue, por ejemplo, el proceso, tú hablas de primero la lluvia de ideas, ¿no? Y esa dificultad que hay a veces de pasar de la lluvia de ideas y la emoción de, esto lo vamos a hacer, a la acción, a qué hacemos aquí. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de eso. Pues lo primero que habría que comenzar diciendo es que el núcleo de este proyecto es el espacio de organizaciones sociales del Valle del Cauca. Es un espacio donde van muchas comunidades, donde se encuentran las comunidades del Jarillón, las comunidades de la Ladera, las comunidades del Oriente, ¿cierto? Y también hay una colectiva muy importante, dos colectivas muy importantes que son Casa Fractal, que es una mezcla de artistas, diseñadores, pensadores, que también están muy metidos con el mundo de la tecnología, y la otra colectiva es Uramba, que, bueno, hay de todo ahí, pero sobre todo hay politólogos, ¿cierto? Entonces, esto con respecto a la idea de que nos juntábamos distintas colectivas y todos como muy picados por qué pueden hacer las artes en la manifestación social y qué pueden hacer las artes dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, esa fue como la primera parte. Con respecto a la lluvia de ideas, sí, digamos que como que en el libro yo analizo como distintas fases de este proceso que empezó en 2018, pero realmente no sabíamos que estaba empezando, ¿no? Como que uno se junta con un montón de gente y ya después comienza a sistematizar lo que está haciendo, pero antes empieza, ¿no? Entonces, algo que pasaba y algo que pasa mucho cuando uno se junta con gente, no sé,
que nunca ha visto, uno, por ejemplo, yo vengo del mundo del teatro y en el teatro somos tremendamente endogámicos. Queremos es trabajar con los actores, con la gente con la que estudiamos, no sé qué. Entonces, saltar a juntarse con otra gente muy distinta es como, primero, de mucha paciencia, ¿no? Porque es como, bueno, vamos a conocernos aquí con todo el mundo y nadie es más que nadie, ¿no? Aquí estamos en un encuentro de saberes, ¿cierto? Y una de las cosas que pasaba cuando empezábamos a inventarnos acciones performativas que incidieran dentro de las marchas, por ejemplo, la primera marcha que hicimos o acción escénica que hicimos fue en la posesión de Duque a la presidencia, que mucha gente estaba en desacuerdo, pues, ¿no? Y queríamos de alguna manera, y digamos que la preocupación mayor en ese momento era el asesinato de líderes y lideresas, ¿cierto? Y de mucha gente que estaba en esas reuniones y que la estaban amenazando, ¿no? Entonces era, bueno, ¿cómo creamos una acción artística poderosa que esté hablando de que necesitamos protegernos entre nosotros, que necesitamos crear canales de comunicación para que no nos maten a la gente con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, en un principio, esta como lluvia de ideas, esta máquina de crear de todo el mundo genera que los vínculos sean mucho más rápidos, ¿no? Como que la creación genera una conexión mucho más poderosa con los demás, que si solamente vamos a hablar de política o si solamente vamos a hablar de, ¿no? Si la creación hace algo más ahí, ¿no? Y es tremendamente poderoso como ese instante en el que, digamos, analizo yo en el texto que ya solo eso es una ganancia, sin ni siquiera llevar eso a la práctica ya es una ganancia. Entonces, ese es un gran momento, luego viene el momento como de la creación, ya como de de materializar lo que hemos pensado, ¿no? Y en esa materialización hay digamos, pues problemas, ¿no? Normal. El otro de ríe porque sabe cómo es. Pero claro, llevar a la práctica pero también es porque vivimos en una sociedad muy desigual, muy compleja, ¿no? La crecida, digamos, en 2019 se convirtió en un proyecto de investigación-creación avalado por la Universidad del Valle con dinero de la Universidad del Valle, ¿no? Para llevarlo a cabo. Y estábamos en esa y ¡pah! Llegó la pandemia. Entonces, justo con las comunidades con las que estábamos trabajando, estábamos trabajando con una fundación muy poderosa que se llama Secucol, que trabaja en la ladera de Cali, con los niños y las niñas de la ladera. Nosotros íbamos allá, digamos, empezamos a trabajar un tema de la siembra muy interesante y ¡pah! Llega la pandemia y no podemos trabajar más con ellos. Y no solamente eso, sino que no tienen comida. O sea, ya está, ¿no? Entonces era como, bueno, el proyecto de investigación tiene que pararse y tiene que volverse un momento de emergencia. Entonces, ese dinero que estaba usando para el proyecto de investigación, pues lo tengo que usar para darle comida a un montón de gente. Entonces, claro, la vicerrectoría de investigación me dice, ey, no, pero ¿y entonces qué hacemos, no? O sea, un proyecto de investigación que tiene su raíz en la realidad social va a mutar y va a modificarse. Entonces, la metodología que habíamos planteado, el cronograma se modificó totalmente, todo el tiempo está como en esta modificación. Entonces, esta cosa como de materializar los proyectos que uno crea con la gente, pues muchas veces es difícil hacerlo porque la misma realidad va en contra de esa materialización de los proyectos, ¿no? Entonces, es alguna de las cosas pues que yo reflexiono sobre la importancia de poder llevar a cabo aquello que nosotros pensamos en un momento y que nos lleva de tanta emoción y que nos genera lazos, cómo poderlo llevar realmente a la calle. Y bueno, el primer performance fue muy bacano porque justamente fue inventarnos, se llamaba protegernos, pero digamos protegernos, o sea, nos tejíamos en la calle con cientos y miles de trapillos que Aleida Osorio nos regaló y nos tejíamos con un montón de gente mientras íbamos marchando y la gente que no estaba marchando pues la tejíamos y nos la traíamos ¿no? Y esto lo conectábamos con una idea de un artista de marroquí que también uno se conoce con gente que hace cosas maravillosas que nunca en la institución yo me iba a conocer con esa gente, ¿no? Porque hay gente que toma la decisión de hacer caminos totalmente alejados de la institución, pero que son tremendamente
fértiles y poderosos. Entonces él hizo una acción que tenía que ver con árboles cruces, que tenía que ver con los líderes y con las lideresas. Entonces él decía, los líderes y las lideresas no se entierran, se siembran y su lucha dará fruto. Entonces nos llevábamos, no sé, eran como 60 árboles cruces, en el libro pues hay un montón de fotos y tal, y tejíamos estos árboles con la gente caminando por todo Cali hasta llegar al camp y ahí sembrar estos árboles. Que después a la semana la gente del camp los arrastró y todo murió, ¿no? Y muchas de estos proyectos pasa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, no sé si respondí, pero más o menos es esta idea de llevar, de la emoción de conectar con una idea nueva y de cómo llevarla a la materialización es como un proceso que creo que hay que seguir trabajando mucho cuando uno toma la decisión de conectar las prácticas artísticas con la realidad, con el contexto donde uno pisa. Y mira que a mí eso me pareció muy interesante, no sé si interpreté mal, pero yo sentí que estabas dándole espacio precisamente a ese tiempo de la realidad social de la comunidad que es incierto, sobre todo, vuelvo y digo, si tenemos en cuenta un país como Colombia que es muy incierto, y entonces entender casi que tú vuelves eso también metodología, o sea, esto hace parte, esta incertidumbre hace parte de lo que sigue el proceso, y tenemos que entender que tenemos que ser como abiertos, escuchar. Cuando yo leí ese pedacito en el libro pensaba mucho en el concepto de la serendipia, pero en los procesos de paz de Lederach, y cómo de repente de un momento en una situación donde no te lo esperas sale algo que puede ser hermoso. Sentía mucho eso. Claro, hay un análisis muy bacano que hace una feminista que se llama Rita Segato y que dice que los procesos colectivos son peligrosos para el tiempo capitalista, ¿no? Entonces, claro, en el capitalismo todo lo tenemos que cuadrar muy bien, ¿no? Y de repente cuando se junta una gente a lucubrar, pues la cosa se sale de control. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando en la universidad pública los estudiantes cierran los salones y dicen paro y todo el mundo asamblea. Y entonces, no sé, 60% de la población se va a dormir y 10% de la población se pone histérica porque lo que quiere es seguir estudiando, y 30% dice, bueno, vamos a la asamblea, vamos a parar y vamos a pensarnos esto, no hay cosas que no están funcionando, ¿no? Y justamente después de todo este proceso de la crecida, nosotros nos inventamos una asignatura dentro de la Universidad del Valle que se llama Estéticas de la Resistencia. Y justamente el clic, digamos, de esta asignatura es que cuando hay paro trabajamos más, ¿no? O sea, como el examen final es o sea, vamos al paro, y justamente el paro es, y esto pues a las directivas de la universidad les gustaba mucho, ¿no? Porque era como, bueno, es entender de otra manera el paro, es el paro no para, el paro justamente es para trabajar más, para crear, para juntarse con gente que uno no conoce, para entender el tiempo de otra manera. Y también por eso es que, pues, si en algún momento les da ganas pues de echarle un ojo al libro, nosotros después decimos, bueno, ¿cómo sistematizamos este proceso que fue 2018-2019? Fueron 3 años de trabajo incansable. Y dijimos, no lo podemos sistematizar desde un punto lineal, es muy complicado, ¿no? Como esto justamente que queríamos un cronograma, pero ese cronograma todo el tiempo no lo cambió la realidad. Por ejemplo, cuando asesinaron a los niños de Llano Verde, nos tocó parar todo y hacer un evento para esta situación tan dolorosa, ¿no? Entonces, era como, no, tenemos que sistematizar desde otro tiempo, que es un tiempo circular, ¿no? Entonces, justamente por eso, como estábamos conectados con el tema de la siembra en la pandemia, empezamos a trabajar mucho el tema de la siembra con los niños, porque estábamos lejos y lo único que podíamos hacer era trabajar de lejos, como que ellos hicieran su huerto allá mientras nosotros hacíamos nuestro huerto acá, y a través de mensajes de WhatsApp nos inventábamos cancioncitas y qué tal es para sembrar. Entonces, la luna empezó a tornar, digamos, el movimiento lunar empezó a ser muy importante para el proyecto, ¿no? Es decir, bueno, no hay solo tiempos lineales, hay tiempos lunares, hay tiempos espirales, hay tiempos ondulares, ¿cierto? Y el tiempo de la luna
nos marca un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, y evidentemente tomamos la cosmovisión MISAC y NASA como las cosmovisiones lunares más importantes, pues porque los NASA y los MISAC habitan nuestro territorio y son los que más saben de la luna. Entonces ellos siembran sí o sí en luna creciente y todo lo que va por tierra lo siembran en luna menguante. Solamente toman el fruto en luna llena. Cuando hacen las grandes festividades, no sé, el Sakelum, pues que es una ceremonia tan importante, es en luna llena, ¿no? Las reuniones sociales políticas las hacen en luna creciente. Entonces era como, bueno, vamos a mirar, vamos a hacer una retrospectiva de todos los performances, porque fueron muchas acciones, obviamente no, pues no se las voy a contar porque es muy largo, pero fueron muchas acciones durante estos 3 años y fue como, bueno, vamos a mirar esta retrospectiva desde el movimiento lunar. Y nos comenzamos a dar cuenta de cosas muy locas, por ejemplo, en octubre, el Día de la Raza, ¿puede ser? ¿Cuál es el Día de la Raza? Yo me olvido. El 12 de octubre. Bueno, siempre en el 12 de octubre pasaban cosas muy fuertes, o antes o después, en relación con los pueblos, los NASA y los MISAC. Asesinaban gente del espacio de organizaciones sociales y siempre hay una performance que se hace en toda Latinoamérica y que es el lavado de la bandera, ¿no? O sea, eso empezó en Perú, de hecho, gracias a ese performance, echaron a Fujimori del poder en un momento. Es importante, tenaz el poder que tiene el arte en muchos momentos. Y se hizo en México, se hizo en Argentina muchas veces, y es irse a las plazas centrales y lavar la bandera, ¿no? Y llenarla de sangre y lavarla, ¿no? Es un símbolo muy poderoso. Entonces pasaron varios 21 de octubre en el que nos juntábamos justamente a lavar la bandera o a caminar con todo el mundo en la marcha con una bandera gigante atestada de sangre, ¿no? Un poco para, pues, no hay más que decir que esa imagen, ¿no? Y eso siempre ocurría en luna menguante. Entonces era como, ¿por qué razón ocurre en luna menguante esto si no nos pusimos de acuerdo nunca que eso pasara, ¿no? Y esta, digamos, sistematización lunar nos fue arrojando como otras formas de ver aquello que estábamos haciendo y otras formas de entender que nosotros no estamos realmente guiados por el calendario gregoriano, aunque lo queramos. O sea, a veces queremos descansar un lunes y el domingo estamos súper activos, ¿no? Pero que la luna y el sol sí nos manejan, o sea, es imposible no dejarnos manejar de la luna y el sol porque somos humanos como las mareas, somos del mismo material de las estrellas, de las mareas, de las plantas. Entonces, pues fue muy bacano como todo ese proceso del tiempo, de entender el tiempo desde otro lugar muy distinto. No sé si alguno tiene alguna pregunta, comentario. ¿No hay preguntas? Por ahora no. De pronto anclar un poquito lo que hablas del tiempo y que también, digamos, es un llamado siempre cuando se están haciendo los trabajos con la realidad, y es también este tema del tiempo histórico. Entonces me parece genial que cuando planteas que no es una linealidad y que no es un calendario gregoriano, lo mismo pasa con el tiempo histórico. Los historiadores y las historiadoras se fuerzan y se forzan a entrar en estos calendarios y a que la historia sea narrada de manera lineal, porque ese es el calendario y ese es el cronológico que llevamos. Pero cuando estamos en la tarea de investigación sabemos que no es así. Y cuando nos embolatamos, nos damos cuenta que nos embolatamos es por el tiempo, porque es que no me coincide el rastro, el hallazgo, la acción, la situación, no me coincide con la narración. Y no me va a coincidir nunca, y por eso tengo que forzar cosas, porque entonces tengo que meterlas en una cronología que es inexistente, porque todo esto es histórico, y todo esto deja un rastro histórico. Y cuando vas hacia atrás a revisar 3 años, pues se te complica, porque es, bueno, ¿cómo sistematizo 3 años históricos
en una idea que tenemos de ABCD, cuando eso no existe, cuando las acciones son acciones y son así, simplemente se dan, y me toca es decir, bueno, que sea la acción la que me guíe, que sea el instante el que me guíe. Entonces, eso es re interesante cuando yo puedo dejar que sea la acción, que sea el hecho, que sea la forma la que guíe la manera como vamos recogiendo esos testimonios. Es chévere. Y el vínculo también, siento que ahí también es muy importante como el vínculo que se crea y que ustedes trabajan, ¿no? Yo esta partecita se las quiero como compartir, no sé, para cerrar o qué sé yo, que me pareció muy, muy bonito. Ana dice, el gran aprendizaje desde mi camino en lo colectivo es dejar ser, que cada cual encuentre su lugar y su herramienta por sí mismo, en escucha permanente, en aceptación de las virtudes y de las dificultades del otro, de la otra, en entera confianza con el otro, la otra y en el poder espiritual de las interacciones colectivas. Ese párrafo me tocó mucho porque siento que el trabajar con el otro, el vínculo, lo relacional, a veces creemos que es por afinidades y esto, y el hecho de que vos también lo estés viendo desde las diferencias y desde el entender y aceptarte desde tu diferencia y crecer y aprender a escuchar. Es que escuchar no es fácil, es muy fácil decirlo, pero escuchar no es fácil. Entonces estar allí en un proceso con diferentes disciplinas, escuchando realmente desde acá y decir, ah, ¿cómo tomo esto? ¿Cómo aprendo de vos? Me tocó mucho esa parte. Sí, aparte yo creo que el aprendizaje ahí más bacano fue aprender de los colectivos, de los movimientos sociales. Porque uno cuando hace teatro, como que se junta, ¿no? Con una gente, pelea y ya. ¿Cierto? O sea, uno puede continuar, pero somos tan dramáticos, o sea, terminamos muy rápido. Y el colectivo social tiene una paciencia, o sea, es como nos vemos en 2 años, pero seguimos juntos, ¿no? Entonces esta cosa como de que el vínculo no se rompe porque además no se trabaja por proyectos, no se trabaja por festivales, sino que se trabaja por altruismo, y además, claro, o sea, un proyecto de investigación de N dinero, pero la gente que estaba ahí no estaba por dinero, o sea, y no quiere decir que sea importante dignificar el trabajo artístico, sino que justamente si nos atenemos, si intentamos hacerle la contra al capitalismo que nos dice que todo lo tenemos que cobrar, pues es importante poder generar otro tipo de colectividades y de vínculos muy poderosos. Una cosa que a mí también me llamaba mucho y era, por ejemplo, en el estallido social, ¿no? Que hacíamos reuniones pues con profes de la universidad y los profes estaban muy molestos y decía, pero ¿esto para dónde va? Esto no tiene lugar, ¿esto para dónde va? Y era como, claro, y uno ahí no sabía porque uno tampoco sabía para dónde iba, ¿no? Pero de repente uno se da cuenta que esos tejidos que se están armando en esos espacios liminales, ¿no? Porque era como, vamos a volver el CAI una biblioteca, vamos a hacer un huerto en este pedazo de tierra que pasa aquí un carro, ¿no? Y esos espacios liminales generan un vínculo y sobre todo generan procesos de subjetivación muy poderosos. O sea, muchos de los pelados y peladas del estallido social nunca en su vida habían votado. Y tuvieron como la conciencia de decir, bueno, políticamente yo también tengo que decidir para dónde va este país. No solamente porque me pagan yo voy a ir a votar. Entonces, sí hay o sea, realmente el poder del vínculo y el poder de la comunitas, que es, digamos, como esta idea de que son como sociedades espontáneas que se generan otro tipo de relaciones, producen conocimientos muy poderosos para la gente que está ahí. Yo soy testigo de chicos del Oriente que trabajaban en oficinas y que después del estallido social dejaron todo y decidieron dedicarse a trabajar por los derechos humanos. Y uno dice, no, esto no pasa. Pues sí pasa. Y son estos procesos de revuelta, de crisis, lo que logran hacer modificar el camino de las personas, ¿no? Entonces sí, creo que el vínculo es todo y el proceso colectivo es todo.
Eso. No sé, ya. No, ya. No Si sé alguien si tiene una pregunta. pregunta, comentario. Em, Nada, me quedo pensando en cómo funciona la desjerarquización de estos colectivos, o sea, como que dentro de un plano poético, literario o un poco sensible, como que lo comprendemos, pero más allá de eso, metodológicamente, técnicamente, cómo funciona esa, sí, esa homogeneización del poder, cómo funciona ahí con tu colectivo. Pues yo te hablo como de mi experiencia. Y digamos, uno tiene, antes de uno trabajar con comunidad, hay una cosa que la misma comunidad viene y ¡tin! Lo para uno porque le dice, ojo con el ONGismo, ¿no? Que es como llegar, yo soy Jesucristo y vengo a darles la sabiduría a la comunidad. Y Vengo a darles voz. la misma comunidad uno lo cachetea y le dice, no, papito. Primero le dicen a uno, ¿esto es un proyecto o un proceso? Para ellos es muy importante esa diferencia. O sea, porque un proyecto es, no sé, una película que vienen y usan a la gente y luego se van. Y la gente queda, no sé, pero un proceso es decir, me meto a trabajar con la comunidad y me vuelvo parte de la comunidad, ¿cierto? Y a mí, ahí yo retomo un montón la relación con el teatro sensorial y hasta la física cuántica, porque es la relación sujeto-objeto. O sea, nosotros dentro del capitalismo neoliberal, patriarcal, católico, en el sistema en el que estamos impuestos, la mayoría de nuestra manera de relacionarnos con el mundo es sujeto-objeto. Entonces la manera como nos relacionamos con los demás es sujeto-objeto, aunque nosotros digamos lo contrario. Entonces poder hacer ese tránsito de entender que incluso esto es un sujeto que es lo que dice la física cuántica, ¿no? O sea, como que la partícula sabe cuando la están mirando. Es que, no, la sabe como la está mirando, pues entonces todo es sujeto-sujeto, no hay sujeto-objeto. Pero ese cambio de paradigma es muy difícil y sobre todo muy difícil cuando vos estudiaste 6 años en la universidad y te dijeron que vos eras un artista porque estudias 6 años y que los demás no pueden hacer arte porque no han estudiado 6 años. Entonces ahí vos entras en un proceso como jerárquico que hay que como desaprender y entonces estudiar física cuántica para saber que no es así, porque es lo que yo le digo a los primíparos, es que no es así. Es que esa relación es una relación que viene del positivismo cartesiano. O sea, fue lo que dijo Descartes. Descartes dijo, el animal es una máquina. Entonces, como es una máquina, entonces abrámoslo, diseccionémoslo, hagámosle de todo. Y Bacon dijo, la naturaleza es lo mismo que las mujeres, entonces vamos a hacerle lo que sea a la naturaleza y lo que sea a las mujeres. Entonces, si uno puede cambiar ese paradigma, entonces cambia la idea de que uno es el gran duro que tiene estos tiempos contados y si la comunidad no me rinde con esos tiempos, pues entonces chao, me voy. No se puede hacer, o sea, y no es ni paciencia, porque uno diría es paciencia si uno está dentro del paradigma sujeto-objeto, pero si uno está dentro del paradigma sujeto-sujeto es, yo qué voy a aprender aquí de toda esta gente, y es lo que decía Lina, el poder de escucha. Y eso es algo que dice Enrique Vargas, pues que nosotras somos adictas a Enrique Vargas, que es el creador del teatro sensorial, que es un señor de Manizales, que como nadie le hizo caso aquí en Colombia, se fue a vivir a Barcelona. Y allá es tiene escuelas en muchas partes del mundo. Ahora me olvidé qué iba a decir. La escuchas. Ya, de la escucha. Entonces él dice todo el tiempo, no nos escuchamos, justamente por esa relación sujeto-objeto, no nos escuchamos. Todo el tiempo estamos esperando que el otro termine todo el tiempo estamos pensando lo que vamos a decir cuando el otro termine a hablar. Entonces la escucha tendríamos que hacer 6 años de escucha, ¿no? No 6 años, pero sí decir, bueno, ¿cómo escucho desde otro lugar que no sea él? Estudió un montón en la universidad y entonces por eso vengo y tengo todo este poder y todo este saber, conocimiento es poder, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo bien bacano por hacer, yo creo, para poder conectar con la gente de una manera totalmente heterárquica. Ay, marica, ya. A mí me parece muy bacano eso que decía Ana del tiempo, o sea, como que son procesos y no sean proyectos,
porque justamente, pues vos sabes, yo vengo también de un barrio re vulnerable en Cali, y yo me acuerdo de una fundación del Centro Comunitario Gira Castro y me acuerdo de su eslogan, pues ahorita que dijiste eso me quedé pensando y el eslogan era sembrando semillas para un nuevo mañana. Entonces creo que nunca lo había entendido tanto como hace 2 minutos y es como que realmente yo no puedo decir yo en el centro comunitario hice una obra de teatro o hice una presentación, sino que realmente yo crecí. O sea, estuve primero en el grupo infantil, luego ya éramos grupo preadolescente, luego ya era grupo de adolescentes, luego era grupo de jóvenes, luego nos empezaron a formar como los talleristas para poder darle los talleres a los grupos de niños que venían creciendo. Y así, y no me daba cuenta sino hasta ahorita realmente como de que la semilla literalmente se siembra y que el mañana es como progresivo, como que hay muchos mañanas todo el tiempo y todo el tiempo van habiendo mañanas y mañanas y mañanas y no es como un eslogan de gratis que nace y dice como es que este es el resultado de algo, sino que es un proceso que sigue, de hecho, y que en mi barrio, digamos, probablemente no perdura de la misma manera y la misma intensidad que antes, por todo, pero pues porque la gente se murió y bueno, todas esas cosas, pero que digamos que muchos de esos pues se dedican justamente a hacer trabajos comunitarios. Y eso me lleva a otra pregunta, y es que ahora yo siento que toda esta cosa del celular y de registrar todo y de que si no, de esta, sí, esta presión que hay como de que las cosas se tienen que mostrar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tuve la oportunidad de estar en un festival y yo estaba bastante ilusionado porque era un festival de teatro en la cárcel, que yo no sé qué, pero luego hice la función y ya se acabó. Y entonces uno queda así como, pues bueno, me pasó a mí, que es como que yo digo, ¿y ellos? O sea, pues formamos un grupo de teatro, yo no sé qué, pero entonces hay un montón de impedimentos que empiezan a nacer. Y entonces la pregunta que te quería hacer es cómo es justamente la resistencia de ustedes con eso, ¿no? Con la premura que hay ahora de, de que si no se registra o si no se muestra o si no se exhibe, si no se vuelve literalmente un reel de Instagram o una foto en Instagram con mucho hashtag de labor social y todo lo demás, pues no existe y no pasa y no es tan importante, ¿no? Porque resulta que ahora damos por importante lo que está acá, supuestamente. No, es horrible, no hay nada que hacer. O sea, porque yo lo vivo, o sea, yo soy directora del programa y yo además de todo esto que realmente es mi pasión, pues hago la acreditación. Entonces me toca estar poniendo en Instagram todo el tiempo evidencias. Entonces es como una doble vida muy brava. Es una doble vida porque claro, yo digo, claro, yo tengo que aguantarme la acreditación, esto está quedando grabado, ¿no? Tengo que aguantarme la acreditación, pero al mismo tiempo eso me permite estar en la Universidad del Valle, hacer proyectos sociales, de alguna manera estoy en un lugar como, no sé si protegida, pero semi protegida, y además conecto con pelados como vos, como con Miguel, ¿no? Como o sea, realmente es como lo más, el diablo y el Dios al mismo tiempo, ¿no? Y entonces uno está todo el tiempo en ese diálogo continuo. Yo, por ejemplo, no tengo, o sea, yo sí no, a mí me cuesta tener Instagram y como mostrar, pero todo el tiempo lo hago con la licenciatura porque sé que la acreditación permite que lleguen más video. No, pues, o sea, como poder tener mejores condiciones para los mismos estudiantes que vienen de esas realidades tan complicadas para que tengan mejores, ¿no? Y poderle pagar a alguien que viene de España a dar un taller. Entonces, es como una psicosis continua que uno no está de acuerdo. De hecho, hay uno de los artículos es de Ana María Peñaranda, que es una fotógrafa maravillosa que hace parte del proyecto y ella es odontóloga. Y ella trabajó todo, es chisme, ¿no? Pero tiene que ver. Ella trabajó todo el tiempo con una EPS, ¿no? Entonces, la echaron así como echan a todo el mundo y ella empezó a hacer su trabajo pues, independiente, ¿no? Y entonces yo le digo todo el tiempo como, Anita, armate un perfil en Instagram,
porque así es ahora, y entonces, claro, mira, viniendo para acá en el avión, estaba leyendo los artículos de ellos, y era como, yo no le puedo pedir eso a Anita, me mata, porque justamente su visión, su misión, su esencia en la vida es construir imágenes que vayan en contra del sistema capitalista neoliberal, entonces ella nunca se va, entonces es una odontóloga maravillosa, pero pues evidentemente no se va a meter por el mundo del marketing porque no va por ahí. Entonces son otras formas, por ejemplo, hay una chica, hay una señora muy bacana boliviana que vino a la feria, que se llama Silvia Cusicanqui, una boliviana, y ella tiene su escuela en Bolivia, y es como súper independiente y súper underground, pero mucha gente queremos ir allá, ¿no? Y no maneja este mundo, o sea, como que siento que también pueden existir realidades, no sé, yo siento que yo estoy con un pie en un lugar y un pie en el otro, pero hay gente que está en el otro lado, totalmente alejada de todas estas realidades y que de todos modos sigue, ¿no? Sigue creando y sigue existiendo a pesar del sistema que se lo engulle todo. Pero sí, pero yo monto perfiles, yo monto cosas en Instagram. Culpable. Sí. Bueno, Lina, muchas gracias. Y muchas gracias a la gente de la editorial por acompañar, por invitarnos a venir acá a Bogotá, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, entonces terminamos, ¿no? ¿Usted quiere decir algo más? No, seguimos afuerita con una cervecita. También está grabado. Ya.